Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitado a Jair Viana. Él es analista político, pertenece a Libertank Colombia y hablaremos en este caso sobre las elecciones presidenciales de Colombia 2026. Ayer hablamos sobre el caso de Perú, hoy hablemos sobre el país del norte, sobre estas próximas elecciones que son importantes y más aún ahora que hay este conflicto entre Ecuador y Colombia, entre el presidente Petro y el presidente Noboa con respecto pues, a esta situación arancelaria vinculado con una queja del Ecuador con respecto a lo que sucede en la frontera. Es importante el resultado también para Ecuador de lo que suceda en estas elecciones. Gracias por estar con nosotros y quería que nos deje un poco el análisis general de en qué estado se encuentran las cosas, cuánto están ustedes ya a pocos días de las elecciones, cuál es el sentimiento y la sensación al respecto de esto en Colombia. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, en Colombia se respira aire de elecciones, la democracia en riesgo, porque en estas elecciones no nos estamos jugando solamente quién gana, si derecha o izquierda, sino si continuamos siendo un país democrático y libre en términos relativos o nos volcamos directo a ser un país con políticas totalmente intervencionistas. Y sin duda las encuestas muestran que la intención de voto mayoritaria de los colombianos se inclina por el candidato de extrema izquierda, Iván Cepeda, el sucesor y heredero del presidente Gustavo Petro. Y en la otra orilla tenemos a Paloma Valencia, que viene repuntando, candidata por el Centro Democrático. Ella tiene una experiencia larguísima como senadora, conocida por los colombianos. Y Abelardo de la Espriella, el nuevo outsider, abogado, empresario, que sale a las canchas políticas este año y lo viene haciendo muy, muy bien, con un impacto positivo en la población. Sin embargo, las encuestas recientes las muestra como ganadora Iván Cepeda, lo que hace que sea una dura batalla lo que se va a librar en los próximos días. Las elecciones son el 31 de mayo. Queda poco más de un mes para que el futuro de los colombianos se decida en las urnas. Y en este caso, Iván Cepeda, si nos aclaras para la gente, digamos, de Ecuador que nos escuche, que no está muy claro, digamos, de los roles, ¿cuál es el candidato que sería el heredero de Petro? Iván Cepeda sin duda es el candidato heredero de Petro, es un comunista abierto. Él también tiene mucha experiencia en el Congreso, pues toda la vida ha trabajado allí, es decir, que jamás ha generado un peso en el mercado real, en la vida real, vendiendo bienes y servicios que le mejoren la vida a la gente, sino extrayéndolos directamente del bolsillo del contribuyente, es decir, de los colombianos. Y en la otra esquina tenemos a los candidatos de derechas. En derechas está Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, pero sin duda Iván Cepeda es el candidato de la extrema izquierda en Colombia, sucesor de Gustavo Petro, que es presidente actualmente y exguerrillero del movimiento 19 de abril, es decir, de los grupos criminales que marcó el terror en Colombia por allá en los 80s y los 90s. ¿Qué porcentaje de votos le daría las encuestas actualmente a Cepeda? La última lo arrojan el 42%. Okay. Siendo Paloma Valencia estando por detrás con el 36%. Entonces, esto no le asegura la victoria en primera vuelta. Aquí en Colombia tenemos dos vueltas, es decir, que si un candidato no gana con mayorías en la primera vuelta, pues los dos candidatos de mayor votación pasarían a una segunda vuelta, entre ellos dos competirían y de ahí sí sale el presidente. En Colombia han sido muy pocos los presidentes que han ganado en primera vuelta. Álvaro Uribe Vélez fue el último que ganó en primera vuelta, arrollando todo en las elecciones. O sea, él tendría que tener más de 50 para ganar primera vuelta. Sí, necesitaría algo cercano a los 11 o 12 millones de votos. Las encuestas ahora lo ponen con cerca de 9 millones de votos, así que en primera vuelta en teoría no le da, pero lo que está pasando en Colombia no es solamente voto por elección consciente del ciudadano, sino que también tenemos muchos votos instrumentalizados. No podemos olvidar que este gobierno lleva 4 años gastándose la caja de las finanzas públicas en contratación estatal. Lo que hace entonces es capturar una gran base masiva de votantes, no solamente los 700.000 empleos públicos que ha generado, sino sus familias. Entonces la familia en Colombia es de 3.3 personas, estamos hablando de aproximadamente 2,5 millones de votos adicionales que tiene el Estado capturado a punta de contratos. Porque si estas personas quieren continuar con estos contratos, pues lo que necesitan es una continuidad del gobierno. Y la continuidad del gobierno la representa Iván Cepeda. ¿Cuánto en el periodo que ha tenido Petro, cuánto ha subido el gasto público? El gasto público se ha disparado en Colombia por encima del 12% en términos relativos comparado con gobiernos anteriores. Recordemos que el último gobierno fue el del presidente del Centro Democrático, Duque, y él tuvo un gasto extraordinario por pandemia, un gasto extraordinario como el de todas las naciones para afrontar la pandemia, pero en Colombia, aún sin pandemia, Gustavo Petro ha duplicado la cifra que se gastó el presidente anterior.
y todo se va directamente a gasto público, no es gasto de inversión, no es gasto de crecimiento, no es financiación de proyectos, sino todo lo contrario. Incluso se desfinanció el sistema de salud, las pensiones, para poder fortalecer el aparato burocrático del Estado. Yo te hago la pregunta porque yo justamente hace algunos meses pensé equivocadamente que porque había un gran descontento con el presidente Petro, pero un amigo colombiano que no es proclive a Petro, sino más bien anti Petro, me decía que estaba equivocado porque y me explicaba lo que tú estás diciendo, que ha sido tal el gasto demagógico, el gasto populista, que él no, digamos que era lejos de la verdad lo que yo decía, que más bien el candidato de él tenía preferencia por todo este gasto demagógico y populista. Es decir, hay una trampa populista demagógica que se ha aplicado en muchos países y que se sigue aplicando en América Latina y lamentablemente a veces también hoy en día en el primer mundo, donde al aflojar la billetera pública y soltar el dinero, te estás comprando votos, lo veo también ahora hasta en países europeos, que dicen, si se va pues me van a quitar estos beneficios, así que yo voto por esto. Ahora, en el escenario que comenta, si no gana en primera vuelta y quedan estos dos candidatos en la segunda vuelta, uno de izquierda y ciertamente radical, y luego pues la candidata Paloma de derecha, ¿qué pasaría con el resto de candidatos? ¿La tendencia sería que se unan a favor de Paloma y que podría ganar ella, o la cosa va a ser muy complicada en segunda vuelta? La esperanza está en que se unan a favor de Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella, cualquiera de los dos que quede. Pero lo que sí es claro es que Iván Cepeda tiene unos fuertes lazos con los partidos de izquierdas y de centroizquierdas. El centro en Colombia es muy grande, es realmente la base electoral más grande, y la base electoral ahora está dividida, se está dividiendo a partir de contratos políticos, y es quién me puede dar más. En Colombia tenemos un montón de partidos, los partidos tradicionales como el conservador, el liberal, Cambio Radical, el Centro Democrático, y ahora las nuevas fuerzas de izquierda en los partidos que han salido de Gustavo Petro. Lo que nos encontramos es que el juego político en Colombia se está jugando con plata en la mesa. Y lastimosamente, pues la plata en este momento más grande la tiene el gobierno, y es lo que pone en riesgo la democracia. No olvidemos que en los últimos días tal vez se hayan dado cuenta de las amenazas de muerte que han recibido los candidatos de derecha, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, con imágenes difundidas en redes sociales donde los ponen a ellos con obituarios fúnebres. Lo que hace es no solamente aterrorizar, un terror, propaganda del terror, sino que también hay que tomárselo en serio, porque recordemos que hace no muchos meses aquí en Colombia se asesinó el precandidato del Centro Democrático. Antes de Paloma, el precandidato era Miguel Uribe. Así que esto no solamente es una competencia política, sino también quién tiene mayor control sobre los poderes bélicos y los delincuentes en nuestro país. El ELN, que era una guerrilla muy pequeña hace unos años, hoy es una de las más grandes del país, y el proceso de paz total adelantado por el gobierno de Gustavo Petro lo que hace es darle carta blanca a estos grupos criminales. Entonces aquí entra otra coyuntura. Por un lado tienen capturados los puestos públicos, fruto del gasto de caja de las finanzas públicas, y por otra parte, estos grupos delincuenciales, que son los más poderosos ahora, están abrazando el proyecto de paz total porque les da impunidad total. Y los candidatos de derecha, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, tienen como política o como bandera la seguridad, es decir, que lo primero que van a hacer es eliminar ese proceso de paz total y volver otra vez a la penalidad. Así que no solamente no solo tienen capturados votos de ciudadanos con contratos, sino que también hay un incentivo muy grande y perverso para los grupos criminales de impedir que los candidatos de derecha lleguen al poder, porque perderían todos los beneficios de la impunidad total que les ha dado este gobierno. Yo tengo una pregunta con respecto lo que tú mencionaste de la muerte del candidato Uribe. Dos preguntas. Uno, ¿en qué estado están las investigaciones con respecto a esta muerte? ¿Se encontraron los actores intelectuales de la misma? Algo ¿qué ha pasado pues, en todo este proceso de meses de estas investigaciones, por un lado? Y segundo, en este ajedrez electoral que nos estás describiendo, ¿quién resultó ganador de la muerte de ese candidato? Bueno, la muerte del precandidato Miguel Uribe benefició inicialmente bueno, no hay un beneficiario claro. La verdad es que perdimos todos, pierde la democracia, pero porque él en ese momento era un precandidato que no tenía una intención de voto masiva, pero sí tenía potencial de llegar porque era el precandidato del partido de oposición Centro Democrático, que es el partido pues, del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo que vemos entonces es que el partido pudo utilizar, pues se pudo mover, le tocó reorganizarse toda la estrategia, pero sin duda estos actos no benefician políticamente a nadie claramente, porque era un precandidato. Habían 70 precandidatos,
asesinaron lastimosamente a Miguel Uribe, y ahora el panorama es mucho más estrecho, incluso no se habla mucho de la muerte de él. Ahora, ¿en qué van las investigaciones? Pues van muy, muy lentamente. Se ha podido identificar que la orden de asesinato provino de disidencias de las FARC y grupos muy, muy pequeños y segmentados de los grupos guerrilleros, y no es claro por qué lo hicieron contra un precandidato, lo que pareciese, pero esto es solamente una teoría, no hay evidencia, ni la fiscalía pues ha revelado mucha información. Lo que pareciese es que sí es como un plan, una artimaña para poder debilitar las estructuras de oposición de la derecha y poder fortalecer a los candidatos de la izquierda y poderse conservar el poder. Sí, pero también podría haber un razonamiento en el otro sentido, ¿no? Que una muerte, una víctima, un mártir de la democracia podría fortalecer a los otros, a la derecha. Entonces, podría haber funcionado este resultado de esto, digamos, en ambos sentidos. Y como tú bien dices, no se entiende bien, porque si tú nos explicas que era un precandidato y que tampoco tenía un gran peso específico en la intención de voto, tampoco se entendería que ganaba la izquierda con sacarlo de la contienda de esa manera violenta, ¿no? Sí, ellos Miguel Uribe y su equipo había avanzado en investigaciones contra grupos criminales y pues, se metió en unas aguas peligrosas en Colombia. No digo que la gente no lo deba hacer, sí, pues es el deber ser del político, es tratar de buscar lo mejor para los ciudadanos. Pero en Colombia las amenazas el homicidio, pues la vida es muy barata en Colombia, es decir, vale poco. Y lo curioso es que el candidato Miguel Uribe había solicitado ya con mucho tiempo de antelación esquemas de seguridad al gobierno, y estos esquemas pues le fueron negados. Eso también entonces abre la cancha para decir, bueno, fue omisión, fue un error o fue intencionalmente que es que le retiraron la protección. Ahora, tú ya nos has explicado el hecho de por qué ha crecido la intención de voto al candidato Cepeda, amparado pues en este gasto populista, pero también la pregunta que te hago es sobre la realidad de la seguridad en Colombia. Ustedes vivieron, como estamos lamentablemente viviendo en Ecuador ahora, un tiempo muy, muy oscuro con respecto a inseguridad, donde ustedes prácticamente no podían salir de las ciudades porque habían estas pescas milagrosas, habían muertes por todos lados, había extorsión, secuestro y actos violentos de mucha fuerza de parte de los diferentes grupos de guerrilla. Quien libera parcialmente o casi totalmente de esto y transforma Colombia nuevamente y libera a Colombia otra vez fue el presidente Álvaro Uribe Vélez, que lamentablemente pues la izquierda lo detesta y por eso tiene tantos actos judiciales en su contra, pero él es el gran actor que libera a Colombia de buena parte de ese problema. Entiendo yo, y esa es la pregunta, que con Petro se ha retrocedido, y después que salió Uribe, poco a poco se ha ido retrocediendo en esto y que ahora también se ha retrocedido aún más. Entonces, primera pregunta, ¿es verdad que la violencia ha crecido nuevamente? ¿Es verdad que la inseguridad ha crecido? Y si eso es así, ¿por qué ese elemento no ha pesado más en la decisión de voto? Pero lo importante es tener en cuenta el retroceso tan grande que ha tenido Colombia en materia de seguridad. Para que nos hagamos una idea, el ELN en el 2014-2015 era una guerrilla pequeña a punto de extinguirse. Incluso las FARC ya también estaba bastante debilitada después de lo que el presidente Álvaro Uribe Vélez hizo con el bombardeo a Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, que eso fue una pelea geopolítica grande que hubo ahí en ese momento, pero era algo necesario para poder garantizar la seguridad del país. Esos avances en seguridad se perdieron desde el momento que arranca el proceso de paz con el presidente Juan Manuel Santos, que arranca con un aval de no perseguir, no bombardear a las guerrillas, que eran muy pequeñitas, que estaban a punto de extinguirse, y en ese proceso, estas guerrillas no solamente se fortalecieron, sino que se fueron expandiendo, pero el crecimiento más grande lo tuvieron durante este gobierno. Para que nos hagamos una idea, el 30% del territorio nacional estaba controlado por las guerrillas del ELN, las FARC y los grupos criminales. En 4 años, ese 30% de control territorial pasó a ser el 68% del territorio, es decir, se creció más del doble el poder que de los criminales en zonas específicas del país, en ciudades capitales como Cúcuta, frontera con Venezuela, en las fronteras que tenemos en Pasto con Ecuador, y grandes zonas importantes como Cundinamarca y Antioquia también han venido teniendo problemas de seguridad gigantescos. La tasa de secuestro con fines extorsivos creció en más de 200% en estos 4 años, la extorsión a comercios, el homicidio. Entonces lo que vemos es un retroceso gigantesco en materia de seguridad física, tanto para los ciudadanos como también para las empresas en términos de seguridad jurídica. Así que es uno de los retos más grandes. ¿Y por qué no le pesa directamente o no le pasa factura esto al gobierno actual?
porque están bombardeando nuestras instituciones con tantas cosas a la vez, que son puros factores distractivos. Tenemos reforma a la salud, reforma pensional, que es una de las más delicadas. Ahora hay una pelea hasta con el Banco de la República, con el Banco Central, y todas estas motines o peleas tan constantes hacen que hechos importantes, como incluso la muerte del precandidato Miguel Uribe, Sí, pues ahora ya sean periódico viejo que ya casi nadie recuerda, porque la política vive del día a día, y el día a día de Colombia en cabeza del presidente Gustavo Petro es un día a día de problemas, escándalos, shows, lo que hace que difumine el impacto negativo de su mala gestión y de su pésima gestión socialista en Colombia. pero esos shows, esos escándalos y todo esto que altera, digamos, a la sociedad, no ha pesado lo suficiente entonces para la intención de voto, porque parecería que más pesa esta compra de votos que tú nos has explicado versus todo esto que nos estás describiendo, digamos, el show, el escándalo y la mala gestión. Claro, porque él tiene la cartera por la mano. Es decir, el voto de opinión en Colombia es un voto muy, muy pequeño. El voto de estructura es el voto más pesado y el voto de estructura se gana con plata y con influencia. Y es lo que tiene el gobierno en este momento. Para que se den una idea, el gasto público de Colombia en la pandemia fue uno de los más grandes que ha tenido el país, porque claro, la gestión de la pandemia en cabeza de Duque. Pero estos 4 años sin pandemia, en una economía relativamente estable y creciente, ha duplicado el gasto que se hizo en pandemia. Y no ha sido gasto de inversión, no ha sido gasto de infraestructura o de potenciar el aparato productivo, sino que es gasto Gasto corriente. corriente del Estado. Entonces lo que vemos es una cartera Y, gigantesca de compra de votos, una maquinaria enorme. y a nivel de los servicios sociales, ejemplo, salud y educación, ¿cuál es la percepción de la gente con respecto a la calidad de sus servicios? Bueno, ya tenemos resultados y métricas sobre eso y vea, Colombia tenía uno de los mejores sistemas de salud del continente. Ahora somos uno de los peores porque se ha desfinanciado totalmente la salud. En este momento el Estado, el gobierno tiene intervenidas EPS claves en nuestro país que tienen el 25 millones de ciudadanos, es decir, el 50% de la población depende de un sistema de salud gestionado por el Estado porque se ha venido interviniendo y estatalizando algunas EPS o centros médicos privados porque los han desfinanciado. El pasivo en términos de salud es tan grande que necesita 30 billones de pesos para poder solamente cubrir las deudas. Y Colombia en este momento no tiene 30 billones de pesos para nada, porque nuestra deuda es del 62% del PIB, las finanzas públicas están insolventes, tenemos déficit gemelos, es decir, balanza comercial deficitaria y gasto y balanza comercial, perdón, y déficit primario también deficitario. Lo que vemos es un país que está quebrado, pero que todo el dinero que usan se usa es para fortalecer la estructura política y burocrática. Para que veamos, las 700.000 empleos nuevos se han creado en tan solo 6 meses a partir del gasto público. Son 700.000 funcionarios públicos adicionales para nuestro país que nada producen y que extraen sus rentas del bolsillo de los ciudadanos o de los contribuyentes. Entonces lo que nos encontramos es un país donde el aparato político está capturando votos de manera masiva con las carteras públicas y el voto de opinión cada vez es menor, cada vez es más débil y cada vez se enfrenta a un escenario mucho peor. Pero esto también pues fortalece la perspectiva de que la derecha pueda ganar o que al menos tenga una oportunidad mucho más viable frente a Iván Cepeda, pero tiene que combatir dos cosas. Primero, pues la estructura criminal que ha venido aumentando en el país y la segunda, la estructura política que ha venido comprando y capturando votos a partir de puestos públicos. Ahora, tú mencionaste que es muy difícil que gane Cepeda en primera vuelta. Sin embargo, queda de todos modos algunas semanas hasta las elecciones. ¿Crees tú que pueda pasar algo como para que el tablero se incline más a favor de ellos y que ganen en primera vuelta, o lo ves como algo muy difícil? Yo lo veo muy probable incluso, porque ellos tienen de estructura más o menos 9 millones de votos asegurados y ganarían con 12 millones de votos. De esos 3 millones adicionales de votos, sí es muy posible que los logren conseguir a partir de más gasto, más plata, corrupción, compra de votos y todo el rollo. El punto es que la posibilidad va aumentando, pero creo que sí hay chance para la segunda vuelta. En segunda vuelta, el panorama pinta muchísimo mejor para la derecha que para Iván Cepeda. Así que si no ganan en primera vuelta, que espero pues de corazón que no lo hagan, pero van a tener una votación muy muy alta. En segunda vuelta la cosa se pone más pareja y creo que el voto de opinión en una segunda vuelta sí sería mucho más potente y poderoso que en la primera vuelta, que es más un voto de estructura. Este tema que está sucediendo entre Ecuador y Colombia por el tema de la frontera y esta guerra arancelaria, ¿qué peso tiene en la percepción de la ciudadanía? ¿Qué tanto efecto ha tenido en la ciudadanía, por un lado? Y por otro lado, si la percepción, digamos, de la gente está a favor de la postura de Ecuador o de Colombia,
y entiendo que hay información muy clara alrededor de que sí es cierto que ha crecido la cantidad de coca sembrada al pie de la frontera y el mismo presidente Uribe ha dicho que evidentemente esa frontera es controlada por grupos irregulares. Sí, el problema arrancó por quién custodiaba, porque el cargo se le imputó pues prácticamente toda la custodia a Ecuador cuando había sido un programa de seguridad fronterizo que había sido bien equilibrado. Colombia hacía su trabajo, Ecuador hacía su trabajo, se podía combatir, pero de un momento a otro el presidente Gustavo Petro ha venido debilitando las fuerzas militares, retirando el apoyo en vigilancia, control, inteligencia. Lo que se ve entonces es que aumenta la presencia militar, la presencia de grupos narcotraficantes, guerrilleros y delictivos en la frontera, lo que obliga al presidente Noboa a reforzar la seguridad por parte de Ecuador, aumentando el costo de custodia de una frontera compartida, y lo que lo lleva entonces a tomar una herramienta política de, bueno, o me vas a ayudar o te aumento los aranceles para que al menos despertes y podamos hacer algo. Y la respuesta del presidente Gustavo Petro, en vez de decir, sí, jue madre, tengo que también aportar a la custodia de las fronteras, pues porque para eso existe el Estado. eh, Su respuesta fue, no, pues entonces entremos a una batalla arancelaria, imponiendo aranceles del 100% que bueno, gracias, menos mal los ha venido retirando, que se quedaron solo en propuestas, porque a la final los que pierden son los ciudadanos. Los ciudadanos no estamos de acuerdo, o la inmensa mayoría no comparten el optimismo frente a una guerra arancelaria con un país vecino con el que compartimos frontera, cultura, familias y también mucho comercio. Colombia le exporta a Ecuador medicamentos, medicinas, vacunas, y Ecuador nos importa a nosotros plásticos, bienes de consumo, materia prima para unos sectores muy específicos. Si bien Ecuador importa más de Colombia que nosotros de Ecuador, el costo lo termina pagando el ciudadano, porque es que un arancel no lo paga el país al que se lo Claro. impones, sino el ciudadano del país que lo impuso. Y el bolsillo de los colombianos ya está lo suficientemente afectado como para que nos vengan a decir que nos van a encarecer en un 100% mercancías fundamentales para la producción de bienes y servicios de nuestro país. Yo leí esta mañana en un periódico local ciertas declaraciones del expresidente Uribe en el sentido de que, porque entiendo que el presidente Petro lo ha acusado de que él ha tenido reuniones en Ecuador, como que se estuviera apoyando la postura de Noboa, como que si hubiera tenido reuniones con el gobierno, con Noboa, y Uribe le contesta pues que él ha venido por temas académicos 2 veces y que si él le llega a demostrar que eso es verdad, pues que él renuncia a la política, pero si no lo puede demostrar, que debería renunciar es él. Esta intervención de Uribe, porque entiendo que hay mucha gente que lo sigue queriendo Uribe, pero también Uribe genera resistencia con otro grupo de personas en Colombia, ¿ayuda o no ayuda a la candidata Paloma? No, la ayuda completamente, porque si bien Uribe es una figura polémica en el país, es de amores y odios, algunos lo aman, otros lo odian, pues el contar con el apoyo del mejor presidente que hemos tenido en este siglo, los colombianos, medido en cifras, no por opinión o percepción, lo que hace es fortalecer la figura de Paloma Valencia frente a los candidatos. Y frente a las visitas a Ecuador, pues es muy curioso que el presidente Petro se ponga a acusar al expresidente Uribe de ir a Ecuador cuando él se fue en un viaje misterioso a Manta. Y todos sabemos que Manta es una de las ciudades que se ve mucho más permeada por el narcotráfico, por grupos criminales, que es Así una ciudad es. de difícil control y peligrosa para todo el continente, y que el presidente Petro estuvo por allá unos días y no dio razón de nada, no hizo obras de caridad, no fue a hacer una visita protocolaria, ni siquiera fue a visitar al presidente, sino que se fue directamente a Manta a unos días de vacaciones, pero todos sabemos que Manta no es un lugar al cual vas de vacaciones, sino que es un lugar al cual vas a visitar a otro tipo de personas que puedan incurrir en hechos, que Porque además incluso eso en entiendo, temporalidad viene algo aquí con Miguel Uribe. entiendo que yo no conozco el detalle de cómo se maneja el protocolo de las agendas presidenciales, pero entiendo que sí él va en un viaje oficial, porque inicialmente vino pues al cambio de mando. Entiendo que un presidente no puede simplemente decir, chao, ya vengo y me voy aquí o allá. Él debe tener eso configurado dentro de la agenda y el protocolo con el lado colombiano. Y entiendo que en Colombia no se sabía que él iba a ir a Manta y nunca se supo para qué fue. Sí, eso lo llaman ahora disque agenda privada. La agenda privada es una agenda secreta que se utiliza normalmente para visitas específicas del presidente a zonas estratégicas del planeta. Es decir, si hay una reunión importante con un presidente, con el presidente de Estados Unidos para hablar temas de seguridad, pero de inteligencia, pues eso se le denomina agenda privada. Claro, el espectador no debe saber, listo, está por allá, pero no muy bien lo que está haciendo. Pero la agenda privada del presidente Gustavo Petro se ha empleado para que él se vaya de fiesta a Europa, para que malgaste los recursos de los colombianos, porque no debe olvidar que incluso su salario sale del bolsillo del contribuyente.
y lo único que pedimos es transparencia que no hemos tenido en este gobierno desde que empezó y hasta que vamos a terminar no hay transparencia de nada, solo escándalos de corrupción, y su agenda privada es famosa en Panamá por sus fiestas excéntricas y sus acompañantes un poco diversos, y su vida privada es mucho más grande que su vida pública, pero resulta que esa vida privada está financiada por los recursos públicos. Volviendo a los escenarios, en el caso de que ganara en primera o en segunda vuelta el candidato Cepeda, el candidato gobiernista, la perspectiva es que él siga completamente con la misma política y la misma estrategia de Petro, o podría marcar una diferencia. Pregunto esto porque el presidente Noboa no le toca irse ahora, tiene todavía 3 años por delante en este mandato e inclusive tiene opción a una legal, a una siguiente reelección. Es decir, Noboa va a tener que convivir con el siguiente presidente, sea Cepeda o sea quien sea. Si gana Cepeda, tendrían que volver a sentarse a conversar los dos, en este caso ya no Petro, sino Cepeda y el presidente Noboa. Y mi pregunta es si tú vieras un cambio distinto con Cepeda o sería más de lo mismo. Cepeda es mucho más radical que Petro. Es un defensor mucho más abiertamente y contundente que de las guerrillas que Gustavo Petro. Cepeda ha tenido lazos muy fuertes con las FARC y evidencia que existió en algún momento, pero que ahora ya no existe. Lo vinculaban directamente con los líderes de las FARC. Lo que Cepeda ha dicho abiertamente es que él va a continuar y profundizará en las políticas de Gustavo Petro. Es decir, que si todas las propuestas de Gustavo Petro han sido completamente dañinas para el entorno económico, las finanzas públicas y el entorno político de los colombianos, pues una profundización mayor, que es lo que hace, lo que promete Iván Cepeda, lo único que asegura y garantiza es una ruptura muchísimo más fuerte que la que tenemos ahora en temas, por ejemplo, como la frontera. Se agravará muchísimo más el problema de inseguridad y pues las instituciones quedarán muchísimo más frágiles y a merced de captura por parte del gobierno y pérdida de la independencia de algunos poderes específicos como es el judicial y el banco, nuestro Banco Central. Y si sabemos de algo, si Ecuador sabe de algo, es que cuando pierdes el Banco Central lo pierdes todo. La dolarización con Ecuador pues fue el salvavidas, porque la institución más importante que tiene Ecuador, no estoy mal, debe ser el dólar, porque es lo que le da su punto de ancla. Pero en Colombia, Iván Cepeda es una persona que no respeta la institucionalidad, que es mucho más radical que Gustavo Petro, que es un comunista abiertamente y con una ideología mucho más potente, poderosa y sin tantos vicios como los tiene el presidente, lo que haría mucho más efectivo el dañino plan del socialismo del siglo XXI para destruir nuestro país y hacer que nos convirtamos en una cantera más de la pobreza, la miseria y el descontento para la libertad. Sí, lo triste es que Colombia, de lo que yo recuerdo, nunca ha sido un país, por lo menos en los tiempos recientes, que ha sido proclive al comunismo. Y lo triste también sería que con la experiencia evidente de los países de América Latina que han seguido ese camino y que más bien todos están empobrecidos y cautizados, que Colombia siga ese camino es un poco complicado de entender. Sí, los políticos de izquierda son muy hábiles porque le hablan a la gente y la enredan con cuentos, pero las cuentas no les cuadran. Lo que el ciudadano se resiste a creer porque vive en el día a día, en la noticia, en el escándalo, es que lo que enriquece a un país no es un político, lo que enriquece a un país son sus empresas, y en la medida que más empresas tiene un país es más rico, en la medida que más comercia es mucho más próspera su ciudadanía. Y lo que hemos visto con la dosis de socialismo que hemos tenido estos 4 años en Colombia es un gobierno que ha venido sistemáticamente destruyendo el motor productivo del país, que son las empresas, el sector privado y la institucionalidad, y que no ve la hora de poder cerrar fronteras y aumentar aranceles para poder desarrollar sus planes malévolos, porque cuando la gente tiene plata en el bolsillo, cuando la gente tiene dinero en el bolsillo, la gente no necesita pedirle nada a nadie, es independiente, es libre, pero cuando empobreces a una sociedad, el ciudadano no le queda una alternativa que pedir, y cuando le tienes que pedir al gobierno no te queda otra alternativa que obedecer. Es el plan que siempre ha funcionado para los países socialistas, comunistas, y es un empobrecimiento masivo de los ciudadanos, y eso solo se puede de una manera, y es destruyendo el sector productivo, que es decir, el sector empresarial. Así que lo que le espera a Colombia, en caso de que Iván Cepeda gane, es una destrucción completa del menguado sector privado que tenemos, y una esclavización total y abolición de las libertades de los ciudadanos, porque nos veremos obligados a pedir para poder hacer. Bueno, vamos a ir a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento.
Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Muy buenas tardes nuevamente, gracias por juntarse nuevamente con nosotros. Para las personas que están recién conectándose, estamos conversando con Yair Viana, analista político de Libertad Colombia, y estamos hablando sobre la situación actual de Colombia, sobre las próximas elecciones que van a tener mucho que ver con la situación actual del Ecuador y sobre cuáles son los candidatos más opcionados. No está conectado en este momento. Ok, estamos viendo a ver qué pasa. Hablando sobre este tema, hasta que se vuelva a conectar Yair, nosotros a veces pues vemos en el caso de Ecuador el tema político de lo que sucede en Perú, en Colombia, como algo lejano, pero lo que pasa en la región, lo que pasa en Sudamérica, lo que pasa más aún en los países de frontera como Perú y Colombia, definitivamente tiene un efecto importante sobre el Ecuador. No solamente en los temas económicos, que son los que estamos acostumbrados a hablar, sobre el flujo comercial. En el caso de Colombia hay una relación muy importante, recíproca. El Ecuador tiene la balanza comercial negativa, es decir, exportamos menos que lo que importamos. Eso no necesariamente es malo, dependiendo de qué es lo que se está importando, porque si mucho de lo que se importa son materias primas o semielaborados, para que el Ecuador termine y exporte o venda, no necesariamente es malo, pero normalmente hemos tenido una balanza comercial negativa con Colombia, pero también por culpa de nuestros propios problemas históricos con respecto, por ejemplo, al sector eléctrico, también Colombia ha sido un salvavidas importante con la venta de electricidad. Electricidad que no la vende barata, es decir, una solidaridad, entre comillas, en el sentido de que nos ha vendido cara la electricidad, y en el pasado, cuando alguna vez le vendimos nosotros sí les vendimos a un precio bastante económico, pero luego ellos nos han devuelto el favor, pero con un precio muy costoso, en parte vendido por la parte pública y en una parte también por el sector privado colombiano. Hoy en día están cerradas las ventas de electricidad en un momento complicado nuevamente del Ecuador, y esta relación, y el otro tema importante de la relación con Colombia y con Perú tiene que ver con lo que sucede con la seguridad y con el narcotráfico, porque como conocemos, no tenemos, el Ecuador no es un gran productor como tal de cocaína. El Ecuador es un gran exportador porque se convirtió en un hub logístico alrededor del tema de la droga. Es decir, la droga viene fundamentalmente de las fronteras, principalmente en el caso de la cocaína viene de Colombia, entra por el Ecuador y sale por los puertos, aprovechando la gran estructura logística que el Ecuador tiene de contenedores de exportación, y se contaminan contenedores, el famoso gancho ciego y otro tipo de modalidades alrededor de eso. La queja del Ecuador es que el lado colombiano no está haciendo su tarea, como acaba de mencionarlo el invitado, en el sentido de que no controla lo suficiente la frontera. El Ecuador, además el presidente Noboa ha mencionado que le cuesta centenares de millones de dólares que mejor pudieran ser usados en salud, en educación, en medicina, etcétera, para poder reforzar ese control, que no lo hace el lado colombiano. Y el presidente Petro se lava las manos diciendo que no es verdad y que eso es un tema más bien de mal manejo de Ecuador. Pero la triste realidad es que el 70% o una parte importante, lo último que yo leí, no quiero citar mal las cifras, pero me parece haber leído que el 70% de la cocaína del mundo sale desde los puertos de Ecuador, con lo cual sería pues una cifra enorme que tiene que solucionarse. Y en el caso de Perú, no tengo claro cuánto viene de droga por Perú, pero también Perú aporta en el problema, porque también se dice que hay mucha entrada desde Perú de explosivos, de armamento que no sé cuál es su origen inicial, pero mucho de este armamento que se ve en las calles, inclusive armamento de alto calibre, de armas largas, de armas de gran potencia, entran también por la frontera sur. Es decir, que lo que sucede en Perú y en Colombia, evidentemente, es un tema que a nosotros nos tiene que importar. Y por eso que los resultados de lo que pase con Colombia son tremendamente importantes. Inclusive el presidente Noboa ha dicho, bueno, ya hablaré con el siguiente. Pero como hemos venido hablando con Yair, el siguiente lamentablemente pudiera ser del mismo partido. Y ahí la historia, como le preguntaba yo a él, continuaría de la misma forma.
porque él está explicándonos que este de aquí inclusive es más profundo en su pensamiento, más de izquierda radical, más comunista, más ideologizado que el mismo Petro. Entonces, si gana ese candidato, según lo que nos explicaba ahora el invitado, las cosas no cambiarían en ese diálogo. Para Ecuador sería conveniente que gane otra persona con otra visión y se puedan sentar en la mesa para poder resolver el problema. Estamos esperando que se conecte y no sé por qué no se ha conectado. No sé si en el corte entendió mal de que tenía que desconectarse. Y si pueden ustedes comunicarse con la oficina para ver qué está pasando, porque no puedo yo estar al mismo tiempo escribiendo. Volviendo a la temática, y en el caso económico, evidentemente la relación con Colombia y con Perú son relaciones muy importantes. Y ahora no solamente hay un problema, todo esto que está pasando podría inclusive tumbar, como decíamos ayer con un invitado, a la Comunidad Andina de Naciones, una estructura de estructura multilateral de países que debería trabajar en pro de la paz, en pro del comercio, en pro de la armonización de una serie de reglas entre los países, y que algunos frutos ha dado a lo largo de los años, pero muchos critican de que no lo suficiente. Digamos, resultados hay en algunos temas, por ejemplo, uno hoy en día puede viajar con cédula a Perú y a Colombia sin necesidad de pasaporte. Hay un tema de portabilidad telefónica que antes no existía. Uno puede ir a Colombia y sin necesidad de pedir roaming y su teléfono en teoría debe funcionar. Ese tipo de cosas se han ido evolucionando y han ido funcionando entre los países. Pero mi opinión personal, sin ser experto en la materia, es que hay mucho más de integración que se podía haber hecho, no solo con Perú y Colombia, sino en general en la región, en Sudamérica, que no se ha terminado de hacer. No hay, a veces hay trabas entre países, a veces hay protecciones para arancelarias, donde hay limitaciones de entrada de productos hacia otros países. Tampoco acabo de entender yo por qué el tráfico aéreo entre países de la región es tan costoso. Como decía yo ayer, es a veces más caro volar de Ecuador a Perú o a Colombia, peor aún si uno se va a Brasil o se va a Argentina o a Chile, que lo que puede agarrar un avión a Estados Unidos o a Europa. Entonces, yo creo que hay una labor de conexión entre los países que no se ha desarrollado lo suficiente. Falta estimular más la competencia aérea, y yo creo que hay ciertas cosas que no están funcionando y que deberían de funcionar mejor. Pero volviendo a la problemática de fondo que hemos estado hablando, nosotros, digamos, el Ecuador a nivel, alguien decía ayer en la entrevista que esta problemática con Colombia debió haber sido resuelta inicialmente por la vía diplomática. Claro, en teoría eso es correcto, pero yo asumo que el Ecuador agotó todos los cartuchos en la vía diplomática y no funcionó y tuvo que irse por medidas más drásticas, es lo que yo asumo. Y ahora tendríamos que ver cómo se puede resolver esto de la mejor manera, porque evidentemente hay mucha gente afectada con esta guerra arancelaria. Pero más allá de eso, nosotros como país, que tenemos una guerra mucho mayor que la arancelaria, que es la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra los grupos irregulares, la guerra contra la violencia, eso es el enemigo número uno que el Ecuador tiene que resolver y que no ha logrado resolver en los últimos años, desde que explotó esta desgracia en el país y dejamos de ser esta isla de paz que era que teníamos, digamos, y que más bien nosotros, si nos comparábamos con la región, si nos comparábamos con Perú y Colombia, en cierto momento el Ecuador era el país más tranquilo. Hoy en día nos convertimos en un infierno y salir de esto va a tomar tiempo, va a tomar recursos y va a tomar mucho de la voluntad política y de la gestión, no solamente de los gobiernos, sino también de los ciudadanos. Yo no veo todavía clara cuál es la luz del otro lado del túnel. El gobierno actual ha hecho mucho más en el sentido de golpear estos grupos organizados. Inclusive entiendo que en el último toque de queda hubo una larga lista de cabecillas que fueron detenidos, pero todavía esta lucha va a tomar algún tiempo más, porque todos los días saltan estos problemas. No sé si ya estamos conectados, todavía no. Ok, algo ha pasado que no se conecta. Vamos a conectarnos ahora con otra persona, con Isaac Román, director de formación y analista político del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Isaac, gracias por conectarnos con poco aviso. Nos quedan solamente pocos minutos en la entrevista. Estábamos hablando
con Yair Viana sobre la problemática de Colombia y Ecuador y de las próximas elecciones. Y para un poco para ir cerrando los temas, yo estaba mencionando ahora que me quedé solo en el micrófono, que el Ecuador no puede, digamos, funcionar aislado de la realidad de estos países, de Perú y Colombia, no solo por lo comercial, sino por toda una vinculación histórica, cultural, por los problemas vinculados con el narcotráfico, el control de la delincuencia y demás. Pero que la pregunta es si la solución es irse por esta vía, digamos, de limitar el comercio o de imponer estos aranceles, o hay otra forma de presionar a Colombia. Yo creo que la vía diplomática se intentó, pero no ha funcionado. Muy buenas tardes, Giovanni. Siempre encantado de estar aquí. Por supuesto que no, la vía nunca va a ser limitar el comercio, peor la vía para la seguridad. Lo que se está logrando limitando el comercio en la frontera es hacer que los únicos ganadores sean aquellos que contrabandean productos, no aquellos que buscan el comercio como forma formal de hacer las cosas, como forma legal de hacerlo, sino aquellos que ilegalmente siempre han pasado cosas por la frontera. Ellos son los únicos beneficiados porque al final los productos de Colombia se siguen necesitando en nuestro país y siguen habiendo empresarios y productores y emprendedores que necesitan los productos de Colombia y que los van a seguir trayendo y van a tener que ver la forma más barata de hacerlo y va a ser por parte del contrabando. Esto solo nos genera problemas en el sentido de que los precios se han ido disparando conforme a esta ridícula guerra comercial que se tiene con Colombia. Colombia es uno de nuestros principales socios comerciales y no podemos entrar en esta guerra que nos está saliendo más perjudicial a los ciudadanos ecuatorianos que a Colombia. Saliendo un poco del caso colombiano y ecuatoriano, y ustedes como IEP han sido grandes defensores siempre de esta lucha a favor de la libertad económica y política, a mí me frustra un poco ver que todavía en la región y en Ecuador particularmente esto no se entiende, porque si todavía pensamos en que debemos intervenir, si todavía pensamos en que debemos tener países con gastos públicos inflados, si todavía pensamos de que hay que seguir subiendo impuestos, si todavía pensamos de que el libre comercio no es bueno y que hay que más bien torpedear, como el grupo de la RC quería torpedear ahora la firma del acuerdo con Corea del Sur, ¿en qué están basándose? Porque la evidencia es real, empírica, histórica, de los países que han salido de la pobreza, que han subido, digamos, de nivel, se han ido por lo otro, Singapur no salió de la pobreza con esa receta, Corea no salió de la pobreza en esa receta, se han ido por la vía de la libertad, por la vía de la promoción económica, por la vía del comercio, por la vía de la inversión. Claro, vamos a pensar en que en orden a que no son malas personas o que no son partidos políticos con malas intenciones de simplemente hacerle huecos y boicotear la gestión del actual gobierno, sino que, bueno, vamos a decir que ideológicamente ellos creen que el comercio con X o Y, con X o Y país es bueno o malo por X o Y razones. Lo que hay que demostrar es que se equivocan. De nuevo, pensando que no es que sean partidos políticos con malas intenciones, sino que se equivocan. Se equivocan al pensar que el comercio nos puede perjudicar. Se equivocan al pensar que abrir nuestras fronteras, abrir nuestros mercados incluso de capitales, abrirnos al mundo está mal. Se equivocan. Lo que el Ecuador necesita es hacer más acuerdos comerciales, es abrir el mercado de capitales, permitir el ingreso de banca extranjera, permitir el ingreso de todos los capitales del mundo, permitir así también que todos los capitales del mundo que vengan e inviertan puedan sacar su dinero desde el Ecuador hacia sus países de origen. Porque solamente así, así como tú mencionabas, solamente así prosperó Singapur, solamente así prosperó Corea, y los países que han prosperado por la vía del comercio y la apertura económica. No cerrándose, no peleándose arancelariamente con otros países. Eso no está funcionando. Ni siquiera a los Estados Unidos de América le está funcionando, porque el plan económico de Trump de ponerle aranceles a todo el mundo le está saliendo mal económicamente. Mira que el invitado nos hablaba de lo que pasa en Colombia ahora y de que uno de los sucesos que tienen con respecto al nuevo candidato es que evidentemente el actual presidente ha aflojado la billetera y aplicando pues la trampa o la receta populista demagógica de botar la plata, de soltar la plata y evidentemente de capturar votos por esa vía, además de inflar la nómina pública, de crear muchos empleos que no existían.
y todas esas personas van a seguir siendo fieles votantes porque no van a querer, según ellos, no van a querer perder sus empleos. Esto no está lejos de lo que pasó en el Ecuador y creo que sigue pasando en alguna instancia, pero sobre todo fuertemente pasó en los 10 años del presidente Correa y ya comienza a contagiarse inclusive en países de primer mundo, ¿no? Entonces esta trampa populista yo creo que está haciéndole mucho daño a los países porque la gente vota a favor de esta compra de votos y no a favor de lo que debería de funcionar para sacar del hueco a los países. Claro, son todos estos engaños a los que llevan esta búsqueda de rentas, quizás por parte de otros grupos económicos que quieran cerrar las fronteras, que quieran cerrar el comercio, que quieran imponer aranceles, ¿no? Como se vio aquí con el arancel 4x4 que sacó el presidente Noboa y que misteriosamente terminó beneficiando a grupos locales empresariales y perjudicando a todos aquellos ecuatorianos, que son la gran mayoría, que buscaban productos de mejor calidad a un mejor precio en el mundo. ¿Qué es lo que se debe permitir? Se debe permitir que los ecuatorianos puedan gastar su dinero, aquel dinero por el que salen a trabajar todos los días, que lo puedan gastar de la mejor manera que ellos consideren. No que el político de turno venga a decirles, vas a gastar como yo te diga, en lo que yo te diga. Así no son las cosas y no es lo que se debe permitir y no es lo que se debe buscar, no es por lo que se debe votar. Nos quedan tres minutos y volviendo al tema, digamos, regional, porque tenemos justamente dos frentes electorales en Perú y en Colombia. En el caso peruano me he enterado hoy día, según lo que leo en la prensa, que yo pensaba que iban a quedar dos candidatos de derecha, pero aparentemente el segundo que iba a quedar puede ser que ya no quede, que quede uno de izquierda, entonces ahí habrá una lucha derecha-izquierda. En el caso Colombia también Cepeda pues, es de la línea de Petro y aparentemente quedaría la candidata del partido del presidente Uribe de derecha. Entonces hay esta lucha muy común hoy en día de esta polarización izquierda-derecha en nuestros países. ¿Cómo trabajar sobre el electorado, insisto, para que no vote en base a emociones o en base a quién es el Papá Noel que le va a traer, digamos, los regalos Navidad, sino en base a la razón, a lo que debe de funcionar para transformar los países en países prósperos, en temas sostenibles, no pan para hoy, hambre para mañana? Hay que continuar expandiendo las ideas que son correctas. Muchas veces cuando vamos a lugares nos dicen, no, es que no es ideología lo que queremos traer. No es cierto. Hay ideas que son buenas y hay ideas que son malas. Y las ideas que son malas se venden y tienen muy buena prensa. Pero son las ideas que han llevado pobreza, miseria y retroceso económico, inflación a todos los países en los que se van aplicando. Así ha sucedido en Argentina durante muchos años, así sucedió en Venezuela, lo que la destruyó, sucedió en Cuba, que fueron lo que le prometieron y mira cómo está hoy. Así ha sucedido alrededor de la historia y lo que hay que enseñarle a la gente es que hay ideas que son buenas, ideas que han traído prosperidad, ideas que no tienen buena prensa, pero que han transformado a países pobres en países prósperos, que los han llevado al primer mundo y que han hecho de ellos países en los que su población puede vivir bien y tranquila. Muchas gracias por lo que nos dices y solamente una reflexión final para terminar, porque hay que tener mucho cuidado con esto, porque lo que funcionó, el invitado de ayer nos hizo una aclaración importante. Lo que está pasando a veces en los países del primer mundo no es lo que pasó en el pasado para convertirlos en países del primer mundo. Entonces, a veces copiar lo que sucede ahora en esos países no es lo que nos va a funcionar ahora a nosotros porque no fueron las recetas que los convirtieron en países ricos. Algunos ya se han ido por caminos torcidos que yo creo que los están alejando de la prosperidad, como vienen pues obviamente de una situación alta de prosperidad, tumbarlos no es cosa de pocos días, pero hay que tener cuidado con lo que se quiere copiar porque las recetas, hay que fijarse en las recetas que ellos usaron cuando eran pobres y que los convirtieron en países ricos. Muchas gracias por acompañarnos en estos pocos minutos, nos ha salvado la campana y gracias también a todos ustedes radioescuchas, que tengan una buena tarde hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.